Muy buenas noches. Muchas gracias por su sintonía, muchas gracias por estar aquí en este seminario online, Herramientas Legales para los Negocios. Queremos ahora dar un poquito de tiempo para que todos los que están inscritos puedan irse sumando, unos 5 minutos en donde nos gustaría pues conocerles un poquito, tratar sus puntualidades y particularidades. Estaremos posteando una encuesta en donde básicamente nos van a ir informando sobre cuáles son sus situaciones actuales y podamos pues hacer de este seminario un encuentro en donde realmente puedan sacarle provecho al máximo, que puedan descubrir herramientas a su favor y para sus negocios para poderlas implementar de manera inmediata y sencilla y puedan definitivamente aprovechar todas estas bondades. Este seminario viene gracias a la temporada de negocios avalada por OpenBHD, quien tiene una misión y una visión bastante importante con respecto a todos esos emprendedores, negociantes, estas personas que están en el comercio, que quieren desarrollarse de una manera sostenible, porque cuando estamos hablando de negocios con grandes propósitos, definitivamente detrás de ello hay gente como ustedes y nosotros queremos sumarnos a apoyarles para que puedan seguirse desarrollando y puedan crecer de una manera adecuada y protegida, anticiparse ante las posibilidades que puedan presentarse a futuro y que en este momento puedan descubrir cuáles son esas herramientas que legalmente existen en la República Dominicana y que rápidamente pueden implementar a favor de su operativa. Queremos que se vayan bien edificados, así que esto no se trata de un monólogo. Quiero conocerles, quiero que me hablen un poquito de cuáles son sus necesidades, qué situaciones legales han tenido, cómo han tenido que enfrentarlas, cómo es operativa y a grandes rasgos qué esperan obtener de este seminario para que podamos pues aportarles de la mejor manera posible. Mi nombre es Inés La Antigua, soy CEO de Legalitas, la primera plataforma de servicios online de la República Dominicana y nos dedicamos pues a desarrollar los negocios de la mejor manera aportándoles desde el punto de vista legal. Aprovechar este momento que ya tenemos una gran cantidad de personas a bordo. Muchas gracias por su sintonía. Quiero dar algunas informaciones puntuales con respecto a aspectos técnicos, especialmente con respecto al Wi-Fi. La red Wi-Fi que estén utilizando, asegúrense que sea dedicada solamente al equipo que están actualmente teniendo en uso para ver el seminario online. Eso significa que si están usando la tableta, la computadora, el celular, cualquier dispositivo, pues desconecten todos los demás, bajen las ventanas, cierren las ventanas, si están descargando algún archivo, este es el momento de parar o pausar esa descarga a los fines de que podamos tener una conexión bastante fluida y sin ningún tipo de interrupciones. Si sucede algún delay o algún tipo de interrupción, le vamos a pedir, por favor, encarecidamente que lo comuniquen vía chat e inmediatamente estaremos determinando cualquiera de las aportaciones técnicas que se necesiten pues, para que esto suceda de la mejor manera posible y sin ningún tipo de interrupción. Entonces, como les comentaba, hay un cuestionario, una encuesta que está circulando, que por favor voy a estar necesitando su apoyo para que me la contesten. A los fines de que podamos ir conociéndoles y entendiendo por qué medio podemos aportarles de la mejor manera y en qué segmento del contenido de este seminario online podemos dedicarle más tiempo para que definitivamente pueda llegar a la mayor cantidad de usuarios aquí interactuando en el día, en este momento con nosotros. Y muchísimas gracias a todos los que ya han completado la encuesta. Aprovechar también para decir que este seminario viene avalado por un certificado de participación por parte de las autoridades involucradas, el Banco BHD con su segmento Open BHD, Legalitas y CNL, la empresa encargada de la parte logística y técnica. Así que al finalizar este seminario online, pueden pues reclamar su certificado de participación y al mismo tiempo vamos a estar regalando
un producto de parte de Legalitas para todos ustedes que están aquí pues queriendo que sus negocios prosperen y prosperen de la mejor manera posible. También de parte de Legalitas estaremos ofreciendo un regalo a su favor que también lo van a poder reclamar al final del seminario para que pues de una vez nos pongamos manos a la obra, ¿verdad? Adicional, decir que estamos posteando unos términos generales en donde sería de mucho interés que puedan descargarlos. Está en archivo, a que en cualquier momento van a poder también verlo, para que lo puedan descargar en sus computadoras y puedan pues conocer algunos conceptos que generalmente son un poco complicados, pero que nos gustaría pues que lo tengan a la mano para que automáticamente puedan consultarlos y ponerse al día automáticamente de qué estamos hablando. Por ejemplo, cuando hablemos de TSS, es Tesorería de la Seguridad Social, DGII es la Dirección General de Impuestos Internos. Como eso se va a ver a lo largo de la presentación, pues nos interesa que ustedes estén familiarizados con qué significan esas siglas y por eso nos hemos dedicado a hacerle este documento que van a estar recibiendo para que podamos estar todos en sintonía. Y les saludo a todos ustedes, Pablo, Santiago, Marva, todos ustedes, Maxel, muchas gracias, Cristina, Fanny, Mac, Luis, muchísimas gracias, Rubén, Jenny, Adriana. Aquí están manifestándose de manera muy adecuada. De nuevo, quiero por favor que me hablen un poquito de ustedes, cuáles emprendimientos tienen, cómo se han desarrollado, qué situaciones se les ha presentado. Vayan poniéndola en el chat para que podamos leerlas e interpretarlas para a los fines de, en la medida en que vayamos avanzando, pues podamos ir tocando esos puntos y que definitivamente ustedes puedan sacarle el máximo provecho a este seminario online que justamente está creado y pensado para ustedes, para personas y negocios con grandes propósitos, porque ese es el objetivo del Banco BHD León y su segmento Open BHD. Así que, por favor, compartan un poquito más de sus experiencias, de sus situaciones que esperan de este seminario online y en cualquier momento ya estaremos listos y dispuestos para empezar e iniciar formalmente con el contenido. De nuevo, quiero aprovechar para recordar a los que se están sumando ahora, que se están uniendo en estos minutos, muchas gracias por estar aquí y que por favor tomen en cuenta que aspectos técnicos relacionados, por ejemplo, con el Wi-Fi o la red que están utilizando, que por favor, si tienen varios dispositivos conectados a esta, pues que desconecten los otros dispositivos para que puedan aprovechar la conexión al máximo y solo lo dediquen al dispositivo que está conectado a este seminario online y tengamos la menor cantidad de interrupciones posibles. Veo empresas dedicadas a negocios virtuales de software, perfecto. Es importante todo eso. Eso significa que hay muchos temas de carga y descarga, todo lo que tenga que ver también con el uso y condición de los términos, los artículos que se están pues promocionando en esa tienda. Es muy importante conocer todas estas informaciones. Por favor, continúen dándome feedback. Veo también que hay otras compañías de marketing, compañía perfecto, compañía de temas financieros, de asesoría, excelente. Todo este feedback es sumamente importante para que nosotros podamos transmitir lo que ustedes necesitan. Mi objetivo hoy con ustedes es que podamos darles las herramientas prácticas que ustedes necesitan, porque al final del día los negocios deben de conocer bien las reglas del juego para aprovechar su operativa al máximo, disminuir riesgos y por vía de consecuencia aumentar rentabilidades. Señores, recuérdense que un negocio no es solamente tener la idea y empezar a vender, es también todo un ecosistema que involucra pues mercadeo, seguro, contabilidad y por supuesto no se debe de quedar para nada el tema de las leyes y de las legislaciones que puede perfectamente utilizarse a su favor en un lenguaje que nosotros queremos que ustedes entiendan y que la puedan poner en práctica de manera inmediata. Así que quédense con nosotros hasta el final y ya formalmente, antes de iniciar, nuevamente recuerden las recomendaciones técnicas para los que también se están sumando nuevos. Recuerden las recomendaciones técnicas, por favor, si tienen varios dispositivos conectados a su red Wi-Fi,
favor desconectarlos y dedicarlo solamente, ese poder de esa red que tienen, dedicarlo solamente al dispositivo que actualmente están utilizando para que tengamos la menor cantidad de interferencia posible. Y ahora sí, herramientas legales para los negocios. El objetivo de cualquier negocio es obviamente generar ingresos, generar riqueza, crecer, poderse desarrollar de la mejor manera posible, y este es nuestro objetivo en el día de hoy. Sin embargo, queremos advertir sobre la siguiente situación que normalmente se presenta durante los primeros 5 años de cualquier empresa o de cualquier emprendimiento. En ese sentido, queremos hablarles un poco de las estadísticas que ahora están en cualquier medio disponible en este sentido, para que podamos entender por qué la importancia de este seminario y por qué la importancia de tomar en cuenta cuáles son las legislaciones y cuáles son las reglas del juego que se te aplican. Pues fíjense, el 21% de las empresas que no sobreviven los primeros 5 años se deben a temas vinculados con lo legal. Y definitivamente entendemos que este 21% de razones de fracaso que se deben a temas vinculados con lo legal deben de desaparecer, no tienen por qué existir si tomamos las acciones preventivas y correctivas a tiempo. Acciones que son fácilmente identificables y de fácil, digamos, implementación y aplicación. Y en el seminario de hoy estaremos justamente comunicando y pues compartiendo con todos ustedes en un lenguaje pues apropiado para ustedes que no son abogados, todas estas herramientas que sin duda alguna van a ser un antes y un después para todos y cada uno de los emprendimientos en que se encuentren. Así que ya saben, para conocer pues de las reglas del juego y jugar mejor, definitivamente hay que instruirse y hay que tomar a tiempo las decisiones que les permitan pues desarrollarse como empresas. Por eso el objetivo general de este seminario es que conozcan las herramientas principales legales aplicables a su negocio y que puedan cumplir de manera adecuada cuáles son sus deberes y sus derechos, además de aprovechar todos los esquemas jurídicos a su favor que existen y que probablemente hoy en día, por desconocimiento, no lo están aprovechando al máximo. A los fines de llegar a la mayor cantidad de personas, aunque ya tenemos una indicación de cuáles son las concentraciones y no vamos a estar deteniendo más en esa etapa, estamos dividiendo este seminario en 3 etapas principales. Y es la etapa inicial, en donde empiezas con una idea de negocio y pues entonces inicias con tus interacciones, con tus propósitos, a armar los esquemas que necesitas pues para emprender. Y a raíz de ahí, pues inicia una serie de contenidos que es importante ir abordando, como por ejemplo los acuerdos de confidencialidad, qué pasa si se estás asociando con alguien, cuándo es el momento de formalizar esa empresa, y eso con respecto a la primera etapa. Luego vamos a pasar a una segunda etapa en donde ya tu negocio ha tomado una escala de que ha hecho su primera venta, su segunda venta, que ya está, digamos, dinamizándose esa parte de las ventas, porque todos los negocios necesitan clientes. Y cuando ya estés en esa etapa, pues entonces viene una parte muy importante, una decisión que representa un antes y un después para muchos emprendimientos, y es el aspecto de la formalización. ¿Cómo aprovecharlo? ¿Por qué es importante formalizarse y no continuar en la informalidad? ¿Qué elementos debemos de aprovechar? ¿Cómo separamos el patrimonio de la persona física con el nuevo emprendedor que lo hace a través de una empresa? ¿Cuáles son las herramientas operativas? ¿Qué es la gerencia? ¿Qué tiempo dura esa persona siendo gerente? ¿Cuáles son sus obligaciones, sus responsabilidades? ¿Quién puede ser gerente de esa empresa? Y luego vamos a hablar del aspecto de empleado, porque justamente en esta etapa generalmente empiezan a sumarse entonces otras personas que te ayudan con tu emprendimiento, que son esas personas que contratas y son los empleados. Entonces vamos a tocar cuáles son los esquemas recomendados para manejarlos desde el principio, cuáles son las interacciones que se tienen que hacer con las instituciones públicas involucradas, el Ministerio de Trabajo, cómo debe ser el contrato de trabajo, la TCS, AFP, ARS, CISARRIL, el Infotep. Todos esos temas los vamos a estar abordando con detalle en lo adelante.
Y finalmente, lo que llamamos la tercera etapa, en donde ya estás en una etapa de crecimiento y mantenimiento de tu empresa. Ya pasaste, digamos, la parte más difícil y ahora lo que te toca a nivel legal, pues, es mantener esa operativa y seguir resguardado con respecto a tus clientes y tus suplidores. Entonces, vamos a hablar un poquito de los contratos y las estrategias de prevención que debes de tener en tu negocio para disminuir la fuga de capitales y aumentar las rentabilidades. Luego, qué hacer en caso de incumplimiento de terceras personas, cómo reaccionar ante eso de manera adecuada y apropiada. Y finalmente, nos vamos a detener con respecto a los registros industriales, que generalmente suelen ser un activo importante en la empresa luego de que ha tenido un camino arduo en el mercado. Significa que ha invertido en mercadeo, que ha invertido en promoción, que ya tiene una marca, un nombre posicionado, que tiene unos elementos y unos instrumentos que pues ahí le está sacando provecho. Todo eso que tiene que ver con el tema de la propiedad industrial también la vamos a estar abordando. Y finalmente, cuáles son las fechas de vencimiento principales para que no los agarren desprevenidos ante un negocio y tengan siempre toda su documentación legal al día y puedan aprovechar el tiempo y definitivamente pues desarrollarse de la manera más adecuada y provechosa posible. Entonces, entrando en materia, vamos a hablar de la primera etapa, cuando el emprendedor decide darle forma a esa idea de negocio. ¿Cuáles son las primeras interacciones? Y así es, señores, las primeras interacciones tienen mucho que ver con la protección de esa idea o de ese estímulo comercial que esa persona está desarrollando. Dependiendo del tipo de negocio, entonces se aplicará una u otro esquema a tu favor para que pueda, pues, definitivamente desarrollarse y crecer organizado desde el principio. La primera interacción obligatoria y altamente recomendada, y yo diría que una de las reglas de oro principales desde el principio, en el medio hasta el final, es siempre tener todo por escrito. Esa es la primera regla de oro, tener las cosas por escrita, porque todo por encima de 30 pesos debe ser probado por escrito. Es importante eso de que ya tu palabra contra la mía, eso no es un asidero legal suficiente para probar tu punto. Es importante dejar constancia escrita en blanco y negro de todo lo que se está generando. Entonces, tomando en cuenta esta primera regla de oro, viene la etapa en donde ya tú estás presentando tu modelo de negocio, en donde estás acercándote a otras personas, estás interactuando, vendiendo productos, probablemente asociándote con alguien más. Y aquí es de mucha utilidad, en muchas ocasiones, utilizar lo que son los acuerdos de confidencialidad. Son documentos, son contratos que obtienen, pues, cláusulas, tienen párrafos que se refieren al negocio en sí y que protegen esa idea o ese activo que ese emprendedor tiene y que no quisiera que se comparta o que se reproduzca sin su autorización. Esos acuerdos son súper importantes y creo que en una etapa inicial es importante tenerlo presente, porque cuando vayas, por ejemplo, a presentar tu idea de negocio, cuando vayas a acercarte a un posible socio y vayas a exponer todo ese know-how, toda esa inventiva que te caracteriza y que te diferencia de la competencia, es importante, pues, resguardar y proteger esa idea en esa etapa inicial, porque es en donde se está generalmente más vulnerables. Y si ponemos las cosas por escrito y si utilizamos instrumentos muy particulares como este, probablemente vamos a tener mucho menor incidencia de que otras personas puedan reproducirlo o que nos pase lo que nadie quiere que pase, y es que pues no podamos seguir prosperando. Entonces, ya habiendo hablado un poquito del contrato de confidencialidad, quiero detenerme a aquellos emprendimientos que tienen 2 o más personas, los futuros socios. Cuando se empieza un negocio o se está en esta etapa inicial, no se ha hecho generalmente la primera venta. Estamos adquiriendo activos, estamos comprando la computadora, estamos adquiriendo los teléfonos, estamos pues creando la estructura para poder ofrecer lo que necesitamos, adquiriendo mercancía, buscando los suplidores, etcétera. Pero todos esos activos, todas esas interacciones que se producen en esa etapa son súper importantes ponerlas claras cuando tienes un socio. Y es antes de formalizarte, porque
generalmente cuando no estás formalizado, pues entonces tienes que operar bajo un esquema que ponga claras las cosas entre tú y tu socio. Y esto es un contrato entre socios, entre futuros socios, que básicamente define cuáles son los aportes de cada uno, cuáles son las obligaciones de cada uno, los alcances y las metas que se tienen antes de formalizarse. Momento que cuando sea el momento de formalizarte, pues tengas sin miedo a equivocarte y sin ningún, digamos, y ninguna interacción desaveniente o desagradable, pues ya tengas las reglas del juego claras y definidas, y que cuando vayas a formalizar esa empresa a través del vehículo legal que corresponda, pues puedas hacerlo de una manera pues pacífica, ininterrumpida, y que puedas definitivamente pues aportar a que ese momento sea lo más suave y agradable posible para todos. Estaremos dando al final de la presentación 15 minutos de preguntas y respuestas para que todos puedan definitivamente pues tener las preguntas, vayan acumulándolas, pero igual voy viendo, voy leyendo todo lo que están comentando, todo lo que estamos interactuando, porque como les dije al principio, esto no es un monólogo, yo quiero conocerles, yo quiero realmente detenerme y ayudarles a que puedan pues tomar mejores decisiones. Si los datos son pequeños y se llevan mentalmente, está muy bien esa posibilidad. Sin embargo, legalmente hablando, no es el esquema más recomendado, porque cuando llevas las cosas de mente en esta etapa, cuando, digamos, estás construyendo algo, es importante tener las cosas en blanco y negro para que no se olviden mañana, y para que tengas ese activo que probablemente puede ser intangible, como por ejemplo un certificado, una marca, todas esas cosas intangibles, porque no es, digamos, una taza, una mesa, pero tienen igual valor. Entonces, para darle valor a todas esas ideas y a todos esos emprendimientos, es importante respetar las reglas de oro que estamos pues expresando en el día de hoy, es tenerlo todo por escrito. Todo por escrito puede perfectamente hacerse valer y les va a funcionar mucho más que tenerlo simplemente en su mente y no, digamos, plasmarlo en blanco y negro. Si nuestra visión obviamente es de crecimiento y de desarrollo empresarial, pues sostenible. Entonces, pues continuando con lo que es la primera etapa, yo quiero hablarles un poquito sobre, pues ya hablamos de la idea de que los acuerdos de confidencialidad son muy útiles, de que los contratos con futuros socios, cuando son emprendimientos de 2 o más, son bastante bienvenidos en esta etapa, porque con el momento de la formalización evita muchísimos conflictos, evita muchísimos esquemas, obliga a los socios a hacer su parte. Si uno es el colocar capital y el otro es ejecutivo, que tiene que cumplir con unas metas, con una cantidad de clientes mínimos, con unos suplidores, con unos precios, con unos estándares, si hay un operativo, todo eso debe de estar por escrito para definir las obligaciones y las responsabilidades de cada uno, porque si no, ¿de qué manera se la vamos a poder reclamar en el día de mañana si no está por escrito? Entonces, ya saben, la primera etapa, respetar pues esa regla de oro y pues continuar avanzando, que es la idea justamente de todos los negocios, como dijimos al principio. Todos los negocios lo que quieren es crecer. Entonces, luego ya de haber agotado esas dos herramientas que perfectamente funcionan para los emprendimientos, entonces viene la decisión de cuándo formalizarse y de entonces cuál vehículo societario utilizar para formalizarse. Yo quiero hablarles y detenerme aquí un poco, porque necesito que vean la importancia de estar formalizado. Y es que, señoras, estar formalizado te permite aumentar tu credibilidad en el comercio, permite que esa empresa pueda perdurar en el tiempo sin importar lo que le pase al emprendedor. Cuando ustedes ven que, por ejemplo, grandes empresas, independientemente de lo que le pase, por ejemplo, a su presidente, a su gerente, pues sigue una operativa, sigue un gerente, sigue una operativa de logística interna de esa estructura empresarial, que solamente se logra cuando se tiene un vehículo societario para eso.
no cuando te quedas en la informalidad y cuando tienes un negocio, digamos, en ese aspecto. Y obviamente las reglas del juego pueden cambiar un poco para las empresas individuales de responsabilidad limitada, que normalmente tienen vocación para ser pues empresas de un único dueño. Sin embargo, la buena noticia es que al formalizarte tienes la posibilidad de tener un gerente que no es obligado, que tiene que ser socio de la empresa, y por lo tanto esto ratifica lo que acabamos de decir, esto apoya la teoría que acabamos de mencionar de que las empresas tienen pues la posibilidad de desarrollarse y continuar en el tiempo sin importar lo que pueda suceder con la cabeza. Además, genera mucho mayor credibilidad en el comercio, aumenta las probabilidades de que puedas concretizar tratos con grandes clientes y te permite, y esto es muy importante a nivel legal, separar tu patrimonio personal del patrimonio de la empresa, lo que significa que vas a disminuir radicalmente riesgos que con la operativa de una empresa normalmente se tienen y que tu patrimonio como persona física se va a ver, digamos, vinculado solamente hasta el aporte que hayas tenido en esa empresa y no más. Por lo tanto, tener una empresa es extremadamente importante al momento que se va creciendo porque los accidentes pueden suceder y por eso ahí se necesita un buen seguro. Las situaciones contables pueden suceder y por eso se necesita un buen contable y así mismo las situaciones legales. Entonces, por eso esa es otra de las razones por las cuales recomendamos arduamente en que se movilicen a través de vehículos societarios porque están ahí para ayudarnos y para definitivamente hacernos mucho más fuertes al momento de salir al mercado y dar la cara de la mejor manera posible. Los vehículos societarios que existen actualmente para que puedan tomar una decisión adecuada son las empresas individuales de responsabilidad limitada y las sociedades de responsabilidad limitada. Esos son los principales vehículos societarios. Sin embargo, tenemos otro en la legislación dominicana, que son las sociedades anónimas, las sociedades en comandita por acciones, las sociedades en comandita simple, y así sucesivamente, que ciertamente están ahí, son vehículos societarios importantes. Dependiendo de la particularidad de tu negocio, se pueden aplicar, pero generalmente estos otros esquemas que hemos dicho aplican más para emprendimientos en donde hay una intención social, número uno, con respecto a las encomanditas simples, o hay un capital que sobrepasa, digamos, el promedio que normalmente se maneja en las SRLs y en las EIRL, o la cantidad de socios. Por ejemplo, 50 socios en adelante, pues obligatoriamente tendría que ser el vehículo societario de sociedad anónima. Pero quiero concentrarme específicamente en la EIRL y en la SRL, que son las que más se utilizan. Las empresas individuales de responsabilidad limitada son aquellas empresas que están compuestas por un único dueño. Eso de que esa práctica que se tenía de que teníamos que poner accionista de relleno antes de la ley 479-108 ya no existe y ya no tiene por qué ser. Si es usted el único dueño de su empresa, pues entonces usted tiene el vehículo societario ideal para usted, que es una empresa individual de responsabilidad limitada. Ahora bien, si usted tiene socios, obviamente la sociedad de responsabilidad limitada será la que se le aplica porque está orientada a sociedades que son compuestas de 2 a 50 socios. Entonces, tomando en cuenta esto y ya conociendo cuáles son los vehículos societarios que se tienen disponibles en la República Dominicana, quiero de nuevo puntualizar un poquito sobre qué pasa si nos quedamos en la informalidad. ¿Por qué es importante pues continuar con ese plan de crecimiento con respecto a su empresa? Y es que si nos quedamos en la informalidad, vamos a tener una incapacidad importante de poder expandirnos. El tema de los riesgos van a afectar directamente a tu persona y sinceramente no será el mejor mecanismo para que puedas pues llevar tu negocio al siguiente nivel, ya que los escapes, los riesgos, los esquemas informales pues definitivamente pueden jugar pues de manera contraproducente al momento de entonces empezar a contratar personas, empezar a aumentar tu operativa, pues exponerte más en el comercio. Así que aprovechen los vehículos societarios que están ahí realmente para apoyarnos de la mejor manera posible y pues hacer que podamos crecer de una manera pues sostenible y adecuada.
Ahora sí, vamos entonces a hablar un poquito sobre qué pasa cuando ya nos formalizamos y entonces estamos entrando en la segunda etapa. Cuando ya nos formalizamos, entonces hay diferentes esquemas que hay que tomar en cuenta y es especialmente lo de la separación patrimonial y cuáles son las herramientas operativas que tiene que tener esa empresa. Con respecto a la separación patrimonial, esto es importante porque las cosas que nosotros como los abogados, o sea, los elementos que principalmente los abogados queremos hacerle entender a ustedes es que constituirse promueve una separación patrimonial y te libera del riesgo operativo que tiene tu empresa de ti como persona física. Entonces, si tú no traspasas esos activos a favor de esa sociedad, entonces básicamente no estás haciendo mucho para aprovechar realmente este vehículo societario. Y le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, ustedes tienen un vehículo y ese vehículo está aportando a la empresa porque está llevando la mercancía, una guaguita con el logotipo de la empresa y todo, y transporta mercancía. Pero la tienen a nombre de ustedes como persona física, no a nombre de la empresa. La separación patrimonial es una línea muy gris en este caso, que definitivamente puede jugar contraproducente. Entonces, la reorganización patrimonial para aprovechar el esquema societario de la separación patrimonial es importante tomarlo en cuenta en esta etapa. Precisamente porque queremos aprovechar al máximo todos estos esquemas que nos permite pues avanzar de la mejor manera y proteger nuestros activos personales, separar los activos de la empresa y aprovechar también esquemas tributarios que solamente se aplican cuando vas entrando los activos a la empresa. Por ejemplo, ahora mismo en la Dirección General de Impuestos Internos te pueden reconocer como empresa el gasto de la gasolina, porque es verdad, todos pues consumimos gasolina, pero entonces el gasto de la reparación de tu vehículo es algo que está sujeto a evaluación. Entonces, para prácticamente disminuir todo eso y aumentar las posibilidades de que tú puedas reportar la mayor cantidad de gastos aplicables realmente y factiblemente a tu negocio, pues entonces tienes que hacer esta reestructura pues de separación patrimonial para que definitivamente la puedas aprovechar al máximo. Y no se trata solamente de vehículos, puse el vehículo de ejemplo, pero también tenemos los inmuebles, esas oficinas que se construyen y que probablemente siguen a nombre de otra persona que no es, digamos, la empresa que está operando bajo esa edificación con recursos de la empresa. Todos esos activos tienen que pasarse a esa empresa por lo mismo. Entonces, aprovechar ese esquema y ser inteligentes y proactivos para realmente hacer que este elemento jurídico pueda hacérseles valer de una manera efectiva. Ahora quiero hablar un poquito y detenerme con respecto a la operativa, que es principalmente uno de los temas que por la cantidad de la audiencia que vemos y por las encuestas que han llenado, pues puede serle de más interés que cualquier otro. Y es la gerencia y los empleados, cómo nos comportamos con ellos, qué pasa, cuáles son los alcances. Con respecto a la gerencia, es importante tomar en cuenta que los mismos no tienen que ser obligatoriamente socios de la empresa. Es un mito, digamos, un aprendizaje mal dirigido en que porque ya yo soy accionista mayoritario, yo tengo que ser gerente de manera obligatoria. La realidad es otra. Tienes la opción de colocar a un tercero a título de empleado como gerente de esa empresa. No necesariamente tienes que ser tú. Y eso es importante porque la gerencia sí tiene responsabilidades con respecto a los terceros. Y sí es una figura que va a repercutir mucho con respecto a cómo se maneja y cómo se desarrolla la sociedad. Los gerentes en las SRL y en las EIRL tienen un mínimo de 1 año y un tope de 6 años. Obviamente renovables y que pueden pues automáticamente a través de asamblea renovar su mandato, pero las gerencias tienen un tiempo definido y es importante respetarlo y tomarlo en cuenta porque de lo contrario puedes tener inconvenientes en los estamentos de registro como son la Cámara de Comercio y no te puedan aceptar, por ejemplo, una gerencia de 7, 8 años porque el máximo por ley permitido es justamente 6 años.
Y alguien me está preguntando de qué se puede hacer cuando quieres vender esos bienes y pasarlo a nombre de la empresa. Bueno, pues básicamente lo que sucede es muy sencillo. O sea, si quieres vender esos bienes y pasarlo a nombre de la empresa, pues tiene que haber un acto de venta entre la persona física y la empresa para que se pueda cargar al patrimonio empresarial y aprovechar de nuevo la separación patrimonial más los esquemas tributarios que hay detrás de todo eso. Así que espero, José, haber contestado tu pregunta. Muchísimas gracias por ella. Y continuando con el tema de la gerencia, hay algo también que yo quiero aclarar. Cuando ponemos un gerente, generalmente creemos que hay una cláusula modelo de que el gerente es dueño, amo y señor de las decisiones que se toman en la empresa y puede suscribir y firmar y hacer todo lo que quiera pues con la empresa. La realidad, si el consejo así lo decide, si la asamblea así lo decide, la realidad es otra. Las gerencias pueden tener límites y topes para operar. Por ejemplo, yo puedo ponerle a un gerente un límite de 50,000 pesos y que a partir de transacciones a partir de los 50,000 pesos, pues entonces tengan que ser aprobadas por asamblea, por ejemplo. Eso ayuda mucho porque se han dado muchos casos de gerentes que van por ahí firmando, tomando préstamos por la empresa y asumiendo compromisos que probablemente la otra parte de los socios no esté enterado y puede generarse una situación bastante incómoda porque frente a terceros, ese gerente puede obligar a esa empresa. Entonces, mucho ojo, mucho cuidado con eso. Si usted tiene una SRL, significa que son 2 o más socios. Entonces, en este escenario, el gerente tiene que tener bien delimitado cuáles son sus poderes y hasta dónde puede llegar. Porque así, pues podemos aprovechar y evitar cualquier situación que a futuro se pueda presentar como consecuencia de una gestión no autorizada o que se exceda de las atribuciones de esta persona. Con respecto a la operativa de la empresa, yo quería pues recapitular un poquito con respecto al tema de los patrimonios y de los activos, porque resulta que cuando somos 2 o más socios, a nombre de quién entonces está esa computadora, a quién le pertenece ese teléfono, a quién le pertenece el vehículo que está operando ahora mismo a favor de la empresa. Y la respuesta es muy sencilla y por eso es tan importante cuidar el tema de la separación patrimonial y hacer los traspasos a tiempo. Porque si estás operando con unos bienes que solamente están a tu nombre, el otro socio no va a poder reclamarlos nunca porque están a tu nombre. Ahora, si tú lo pasas como parte del patrimonio de la empresa, pues entonces ya sí pertenecen a la empresa y a esa sociedad que se ha creado, que es independiente de los dos socios, pero sí están por lo menos protegidos y las personas que están involucradas tienen sus activos protegidos y están tranquilos y resguardados que esos activos pertenecen a la empresa y no favorece a ninguno de los dos o de los tres o de los cuatro o la cantidad de socios que sea que haya en ese emprendimiento. Me están preguntando que si el sistema de las SRL, las herencias son renovables y la respuesta es sí, Jenny. Las SRL tienen las herencias renovables, lo
Aquí. Buenas noches, disculpen, tuvimos unos inconvenientes técnicos, pero ya estamos de vuelta, así que por favor no se despeguen y continuemos con el seminario como lo hemos establecido. Jenny, bueno, confírmenos por favor si nos están escuchando. ¿Nos escuchan adecuadamente? Sí, ya, perfecto, excelente. Muchísimas gracias por su retroalimentación. Es muy importante para nosotros y le pedimos disculpas por estos inconvenientes técnicos que acabamos de presentar. Pues entonces, me gustaría, por favor, que las preguntas que estuvimos discutiendo más arriba, pues nos las vuelvan a colocar, ya que ahora el chat se ha, pues digamos, manifestado en el sentido del inconveniente técnico, pero me gustaría volver a retomar el tema. Entonces, Jenny, contestando a tu pregunta, retomando el tema de las renovaciones de la gerencia, te comentaba que sí, que pueden renovarse, las gerencias pueden renovarse, pero hay un límite legal de entre 1 a 6 años para estas gerencias. Entonces, la forma adecuada de renovarlas es haciéndolo pues a través de asamblea, que es el documento, que es un papel en blanco y negro en donde la compañía toma decisiones. Entonces, esa compañía, esas decisiones las están tomando, pues digamos, los representantes de esa empresa, lo que significa que esa gerencia, como tiene un tope de 6 años, si la desean renovar, pues tiene que ser por escrito. Esa es la única condición de las renovaciones. Pero sí, las respuestas definitivamente sí, son renovables las gerencias. Lo único que se tiene que hacer a través de los vehículos dispuestos por ley para eso, que son las asambleas. Por eso ustedes ven que cada cierto tiempo, cuando tienen alguna situación, pues digamos a nivel de banco, que renovar una línea de crédito, que tomar un préstamo, siempre le piden la asamblea, que es justamente para confirmar el periodo que tiene esa persona que está obligando a la empresa para firmar por ella. Y si está vencida, pues entonces ustedes ven que lo mandan pues a hacer ese trámite. Y por eso es que es importante generar el tema de las gerencias a través de las asambleas, que son el vehículo societario pues adecuado para esta ocasión. Y esa es quiero confirmar, por favor, disculpen, vamos a estar realizando el video, quiero estar al tanto de que todos puedan verlo, la presentación y el video conmigo a la derecha. Si pueden, por favor, darnos un feedback y retroalimentarnos en ese sentido, sería de mucha utilidad, pues, para continuar con todo lo que es el seminario online de herramientas legales para los negocios. Bueno, continuando vamos a reiniciar, estamos reiniciando. Denos unos minutitos, por favor. No se ve. Okay. Entonces, el departamento técnico está haciendo su gestión para que pueda, pues entonces, ponerse inmediatamente visible para todos ustedes. Muy bien, señores. Entonces, ya hicimos nuevamente una prueba técnica. Espero que haya funcionado. Por favor, confírmenos y denos el feedback para ver que todo marche adecuadamente. Perfecto. Pues, bienvenido de nuevo. Y disculpen, por favor, por los fallos técnicos. Ustedes saben que esto es en vivo, pero de verdad queremos hacer las cosas de la mejor manera posible. Queremos que ustedes se vayan con herramientas muy importantes para la operativa de su empresa y esperamos que todo lo que hemos dicho hasta ahora puedan estarlo apuntando y puedan estarlo utilizando para implementarlo mañana mismo de manera inmediata. Así que, pues continuando, ya hablamos de la gerencia, de cuál es el periodo que tiene que durar esta gerencia, de quién puede ser gerente. Me pregunta Walter si las gerencias se renuevan. Y que las asambleas, si son actualizadas, si pueden modificar o no la empresa. Y la respuesta es sí, Walter, las gerencias se renuevan dependiendo del tiempo que hayas decidido
otorgarle a ese gerente para pues que gerencie, valga la redundancia. Por ejemplo, si le das un poder a un gerente a través de asamblea de que pueda hacer las gestiones de gerente por un periodo de 2 años, pues cuando llegue ese periodo, a los 2 años, pues ya se terminó la gerencia. Lo que significa que o hay que elegir otro gerente o hay que renovar esa gerencia por el mismo periodo o por otro periodo, que puede ser de 1 a 6 años, dependiendo de lo que ustedes entiendan que más convenga a su operativa. Y la asamblea es el documento legal, y se llama así, que básicamente decide sobre este tipo de cuestiones. Es un papel en donde hay párrafos que se refieren a estas cuestiones que toman decisiones, o sea, dejar constancia de que los socios están tomando decisiones, y eso se hace en forma de asamblea, en forma de ese documento que al final los tienen que firmar los socios. De hecho, hay una nómina de presencia anexa en esa asamblea, porque las decisiones tienen que tomarse por mayoría de votos o por unanimidad. Y por eso se le anexa a las asambleas siempre lo que es la nómina de presencia, que es otro documento que básicamente lo que tiene es la descripción de los socios presentes, los que tomaron las decisiones y los que están de acuerdo con lo que las resoluciones, que son, digamos, esos párrafos, disculpen, que detallan cuáles son, digamos, las reglas que van a definir el juego de esa empresa. Y es recomendable estipular los poderes en la asamblea de los estatutos. Sí, es altamente recomendable, y le voy a explicar por qué. Si ustedes hacen un poder unilateral de parte de la empresa y no lo consultan con los socios a través de una asamblea, es distinto. Una cosa es hacer un poder a favor de una empresa para una operativa pues muy puntual, y otra es que todos los socios estén de acuerdo, que ustedes tengan constancia de eso. Y para ustedes lograr la constancia de que todos los socios estén de acuerdo, pues entonces lo tienen que hacer a través del vehículo societario que se llama asamblea. Estos documentos se recomienda que se registren en la Cámara de Comercio y Producción competente, dependiendo de su demarcación, si son de Santiago, de Santo Domingo, de San Francisco, dependiendo de donde esté el domicilio de su empresa, pues es el lugar en donde deben de ir a registrarlo. ¿Y por qué es importante el tema del registro? Pues porque este registro es el que da oponibilidad a terceras personas. Entonces, cuando ustedes quieren hacer valer ante un banco o ante un suplidor o ante un cliente que esa es su realidad societaria, su realidad mercantil, tiene que estar avalado y registrado por ese organismo que da la oponibilidad a tercero. Entonces, en ese caso, tiene que existir ese registro previo, y definitivamente, es la mejor forma pues de aprovechar este esquema societario y esta decisión. Me pregunta que cuáles son los documentos legales para constituir una IRL o una SRL, ya que lleva documentación constitutiva. Ciertamente, Erwin, muchísimas gracias por tu pregunta, súper importante. La documentación societaria que generalmente se debe de utilizar en las constituciones empresariales son principalmente los estatutos y la decisión de esos socios de hacer una sociedad, que para una SRL se hace a través de una asamblea o en los mismos estatutos, y que para una EIRL, porque es una persona de único dueño, pues se hace a través de un acto notarial frente a un notario. Entonces, esa es la diferencia entre los dos documentos constitutivos de cada tipo de empresa, porque una persona individual decide hacer una empresa, pues tiene que tratar de que esa decisión pues tenga una fe pública, y por eso se hace a través de un acto notarial que está obviamente avalado por un notario público autorizado, que pues es la persona, es el oficial que da fe pública a la firma que has colocado. Y en una SRL el esquema es un poco distinto, porque la fe pública te lo va a dar ya el registro de la Cámara, porque hay 2 o más socios que se están poniendo de acuerdo para tomar esa decisión. Entonces, esos serían los documentos. Más atrás también me estaban comentando si las EIRLs deben de renovarse en la gerencia también, y la respuesta es sí. A pesar de que eres el único dueño, eres el único gerente, probablemente, que sucede mucho, la gerencia tiene que estar renovándose según el tiempo que haya decidido la asamblea de esa EIRL, porque sea una empresa
individual de responsabilidad limitada, de único dueño, o sean de 2 o más socios, no significa que los esquemas funcionen distintos. Son exactamente la misma persona jurídica, lo único que son vehículos societarios diferentes. Uno se aplica para un negocio de único dueño y el otro se aplica para empresas que tengan 2 o más socios. Ahora sí, vamos a entrar un poquito en materia con respecto a los empleados. Y hay algunas recomendaciones que quiero dar. Inicialmente, cuando la relación laboral se genera, es importante de nuevo respetar las reglas de oro y es dejar todo por escrito. Así que se recomienda, aunque la ley laboral te permite hacer gestiones contractuales de manera verbal, como dijimos en principio de la presentación, es importante respetar las reglas de oro y ponerlo por escrito. Y dentro de esos contratos hay algunas cláusulas que siempre digamos, se dejan de lado y que es importante recalcar y que ustedes pueden aprovechar para incluirlas y tener la constancia de que ellos están autorizando y aprobando eso. La primera cláusula importante a tomar en cuenta es la cláusula de confidencialidad, porque ese empleado va a estar manejando una base de datos, va a estar manejando una serie de elementos, va a estar manejando una serie de know-how de esa operativa de negocio que probablemente usted no desee que él pues la distribuya a su antojo o la utilice para su beneficio. Entonces, esa cláusula de confidencialidad nunca debe de faltar en un contrato de trabajo. De manera adicional, está la cláusula de domiciliación. ¿Qué pasa? Cuando uno contrata a una persona y su domicilio es en la calle Caracol número 27, sucede que a lo mejor mañana usted se quiere mudar de ese lugar y se quiere mudar a la avenida 27 número 42. Entonces, ese cambio de domicilio, si el empleado no se lo autoriza, el empleado no tiene por qué irse al nuevo domicilio. Por lo tanto, la cláusula de posibilidad de manejo de domicilio, de que usted como empleador tenga la potestad de cambiarlo de sucursal de manera, digamos, voluntaria, el empleado tiene que previamente haber, aprovechado y reconocido y aceptado este compromiso, para evitarse mañana entonces usted la situación de que a lo mejor se está mudando y ese empleado le queda un poquito más lejos de su casa, entonces le arma una situación que no es para nada necesaria y que puede perfectamente prevenirse con una cláusula que tenga que ver con la posibilidad de que el empleado tenga que trasladarse a diferentes sucursales de la empresa. De manera adicional, los empleados es importante que tomen en cuenta cuando lo contratamos el esquema de los pagos y las compensaciones que se hacen ante la TSS y ante la AFP, el Infotep y todo el tema de la CISAGRIL y riesgos laborales. Esto es un tema delicado, pero es muy importante y que no quería dejarlo fuera, no quería dejar de tratarlo en esta ocasión. Y hay un primer tip, una segunda regla de oro con respecto a los empleados que siempre debe respetarse y es la situación de cuándo es el momento de inscribirlos en estos estamentos que se necesitan, que es obligatorio por ley. ¿Cuándo es el momento? El momento no es después que ya llegó. El momento no es 3 meses después cuando ya tal vez lo fijamos. El momento es un día antes o por lo menos unos días antes de que esa persona entre. Porque, ¿qué pasa? Cuando ese empleado se traslada de su casa a la oficina suya o a su negocio, ese empleado tiene que estar cubierto por riesgos laborales. Si le pasa alguna situación indeseada que nadie quiere, pues entonces usted va a tener que asumir directamente ese compromiso. Sin embargo, si usted ha hecho las gestiones de inscripción antes de que esa persona llegue y entre a trabajar, pues ese trayecto va a estar cubierto. Y créanme que se han dado muchas situaciones legales con este tema, de que el primer día de trabajo es el lunes, la persona cuando iba dirigiéndose al trabajo tuvo un accidente y luego sucede que el empleado o la persona que le dio el mandato a esa persona para que llegue ahí, pues tiene que responder directamente y no la CISAGRIL. Así que mucho cuidado con eso y mucho ojo, promuevan por favor esa cultura de registro previo ante los estamentos que tienen que ver con Infotep, AFP, ARS y los aportes de la TSS en general. Aquí hay una pregunta muy importante realizada por Juan Francisco. Muchas gracias por tu pregunta, Juan. Nos pregunta qué pasa si el empleado incumple el acuerdo de confidencialidad. ¿Cómo puede eso ser afectado en sus prestaciones laborales? Excelente pregunta. Pues fíjense, con respecto a las prestaciones laborales,
hay dos cosas que debemos de separar. Normalmente, cuando oímos prestaciones laborales, creemos que eso incluye Navidad, vacaciones, pues cesantía y preaviso. Y la realidad es que cuando hablamos de prestaciones laborales, eso solamente abarca lo que es preaviso y cesantía. Ahora bien, hay otros que se llaman derechos adquiridos, que son entonces las vacaciones y la Navidad. Los derechos adquiridos no pueden ser sujetos, digamos, de descuento. Esos son derechos adquiridos ineludibles y que el empleado debe de recibir sí o sí, independientemente de cómo haya terminado, pues, su gestión con esa persona o con ese empleador o con esa empresa. Si la persona, pues, sale voluntariamente, pues solamente le quedarían a su favor los derechos adquiridos, que son vacaciones y Navidad. Y si pues no sale voluntariamente, pues entonces se les debe de sumar lo que es la cesantía y el preaviso, excepto que el empleador pues preavise a ese trabajador y le avise. El preaviso no es más que un aviso previo a ese trabajador para que, digamos, pueda reorganizar su agenda o buscar otro empleo o hacer lo que tenga que hacer para que cuando salga, pues entonces pueda aprovechar el tiempo y no quedarse, digamos, en el aire. Entonces, el preaviso funciona para eso. Por lo tanto, tú puedes aprovechar esa figura para no, digamos, tener un incumplimiento y al mismo tiempo aumentar tus rentabilidades como negocio. Y con respecto a la cesantía, pues digamos que es una especie de bonificación legal que se ha dispuesto precisamente para cubrir esa de baja que se te ha dado y tú puedas pues mantenerte por un tiempo determinado y puedas pues poder avanzar en tu vida de una manera menos estrepitosa cuando pierdes un empleo o cuando suceden este tipo de situaciones. Entonces, también me están preguntando, ¿y qué pasa si la compañía cae en quiebra? Esa es muy buena pregunta, Luis. Fíjate, cuando una compañía cae en quiebra, eso significa que ha pasado por un proceso judicial en donde le han autorizado esa quiebra. La quiebra tiene una serie de elementos definidos y tienes que agotar esos elementos para tú poder declararte en quiebra. De lo contrario, esa empresa sigue activa aunque esté generando pérdidas. Si no tiene la sentencia, si no tiene la autorización de quiebra, pues sigue activa en el comercio como si fuera cualquier otra. Ahora, probablemente cuando dice, ¿qué pasa si la empresa cae en cesación de pago? Pues entonces los socios van a ser responsables hasta el aporte. Si estamos hablando de una empresa con un capital de 100,000 y con unos aportes y unos inventarios, por ejemplo, de 2 millones de pesos, pues entonces las acreencias que tengan terceras personas con respecto a esta empresa van a ser oponibles y repartidas directamente a este grupo de acreedores. Entonces, el monto, digamos, a utilizarse para saldar o poder honrar los compromisos que se tienen es el monto que esa empresa posee en ese momento, más los aportes que han hecho los socios en su momento. Entonces, en este caso, hablando de una compañía con un capital de 100,000 y unos aportes en naturaleza de 2 millones de pesos, estaríamos hablando de 2,100,000 en ese escenario, que es básicamente un escenario, digamos, perfectamente posible y que puede perfectamente también presentarse en esa etapa. Entonces, vamos a continuar hablando ya de lo que es la tercera etapa de las empresas y esta etapa ya es sumamente importante porque vamos a detallar, ya pasamos, digamos, por la idea de negocio, avanzamos en lo que se refiere a los acuerdos de la confidencialidad, hicimos preacuerdos, ya alcanzamos varios clientes, pudimos formalizarnos, decidimos el vehículo societario que más nos conviene, empezamos a gerenciar y a seguir progresando y luego entonces estamos sumando terceras personas que son los empleados a nuestro emprendimiento y seguimos creciendo y básicamente ya tenemos todo dominado. Pero entonces viene una tercera etapa, que es la etapa pues de mantenimiento y de continuar eso que se ha hecho y de mantener ese trabajo. Entonces hay una tercera regla de oro y es el tema de la documentación escrita, ¿verdad? Todo debe de ser por escrito, pero entonces la tercera regla de oro es guardar esa documentación.
porque a veces hacemos las diligencias de ponerlo todo por escrito y muy bien, pero entonces cuando lo necesitamos no sabemos dónde encontrarlo, o se perdió o no lo tenemos. Entonces, ¿qué pasa en ese sentido? Es importante guardar la documentación. De hecho, la ley obliga, desde el punto de vista financiero y contable, la ley te sugiere, o mejor dicho, te obliga a que guardes esa documentación por lo menos 10 años. Sin embargo, hay prescripciones que existen en la ley. Las prescripciones son el tiempo que tiene una persona para reclamar algún derecho. Si, por ejemplo, sucedió alguna situación, a partir de ahí inicia un plazo. Entonces, ese plazo para yo reclamar puede ser de 3 meses, por ejemplo, en el caso de los contratos de trabajo, o puede ser hasta 20 años. Entonces, por eso nosotros recomendamos que la documentación no sea guardada solo 10 años, sino que aprovechando cualquier tipo de responsabilidad que se tenga con terceras personas, la documentación sea guardada por lo menos 20 años. Así que ya ustedes saben, ahora con el tema del apogeo de la ley de comercio electrónico, es perfectamente permitido un repositorio de documentos actualizados en tu base de datos. Así que si entienden que probablemente puede perderse en el futuro o puede suceder alguna situación, pues entonces aproveche y escanee todo eso y por lo menos tenga un repositorio de documentos en una base de datos electrónica autorizada por su empresa para que eso pueda hacerse valer. Ahora viene pronto un auge que espero que se desarrolle de una manera adecuada, y es el tema de la firma electrónica. Señores, esto eliminaría mucho lo que es la figura del notario, lo que es el papel, aumentaría las logísticas, se definitivamente cambiaría radicalmente el esquema de los negocios. Traten de conocer de qué se trata, acérquense a las entidades certificadoras, porque las firmas digitales son el futuro, y esos contratos que hoy en día, o esos compromisos o esos documentos escritos que hoy lo vemos en blanco y negro en papel, podemos hacerlo vía digital, y también es valedero ante la ley. Así que si quieren aprovechar para que no se deterioren, como dice J. Dalf, efectivamente, ¿qué pasa cuando se deteriora? Pues entonces tienen esa vía, a digitalizar o aprovechar los esquemas de firmar sus documentos con firmas digitales, lo cual sería bastante bienvenido, tomando en cuenta la era tecnológica y el futuro que se nos avecina o que ya está aquí para quedarse. Entonces, ¿qué hacemos con los clientes? ¿Qué hacemos con los proveedores? ¿Cuáles son las estrategias de prevención que podemos utilizar para, pues, operar de una manera adecuada y enmarcada y orientada a la protección y al desarrollo sostenible de su negocio? Miren, con los clientes hay unas particularidades muy importantes, y es el tema de las facturas, además de los análisis de buró crediticio. Quiero hablar inicialmente de lo que son las facturas y del contenido que deben de tener, y de cuáles son esos contratos y de cómo deben de comportarse esos contratos. Inicialmente, cuando le vendemos a un cliente, pues le hacemos una factura y ya. Normalmente, en la mayoría de los negocios así sucede. Pero ¿qué sucede cuando esas facturas tienen un plazo de pago y no se lo colocamos? Entonces, hay que ser proactivos en ese sentido. El plazo de pago debe de establecerse expresamente en la factura. ¿Y qué pasa si el cliente incumple y no paga en el plazo establecido? Pues entonces, en la misma factura se recomienda que se coloque una pequeña línea, una cláusula que diga cuál es el porcentaje de mora por impago. Y de manera adicional, en el caso de impago a futuro, usted tiene que averiguar de esa persona su buró crediticio, tener acceso a esa información, pero solamente por ley lo puede hacer si el cliente se lo ha previamente autorizado. Entonces, colocar en la misma factura una cláusula de que este cliente está autorizando la consulta de acceso a las informaciones de historial crediticio que se tengan, para que cuando ese cliente reciba la factura, pues ya está dando su consentimiento a todo eso que se está expresando ahí. Pero ¿qué pasa? Hay otros esquemas de negocio que necesariamente tienen otras reglas mucho más abarcadoras que simplemente la fecha de pago o la posibilidad de caerle atrás a ese deudo o a ese cliente moroso. Por ejemplo, son temas de alcance, de obligaciones, de tiempos de entregas, etcétera. Para esto, generalmente se definen acuerdos o contratos de adhesión que básicamente vienen a regir la relación entre el proveedor y el cliente, y a proteger también al proveedor
de cualquier situación que no sea de su autoría y que sea, digamos, directamente provocada por terceros o por clientes. Entonces, ante estos tipos de esquemas de negocio como que pueden perfectamente aplicársele a algunos de ustedes que están en el comercio, dando servicios y dando, digamos, talleres, como leí ahorita, temas que van a requerir de una operativa mucho más rigurosa que simplemente la generación de una factura. Estos contratos de adhesión deben de estar previamente aprobados por Proconsumidor. Proconsumidor es una institución pública que se dedica a regularizar la relación entre el proveedor y el cliente. Y tiene una visión muy a favor del cliente, como es la ley laboral, que generalmente tiende a considerar al trabajador como la parte más débil. Asimismo, la ley del consumidor tiende a considerar al consumidor como la parte más débil. Y por eso existe la obligación de que cuando hagan un contrato de adhesión, esos contratos que ustedes ven con la letra chiquita, esos contratos deben de estar aprobados por Proconsumidor, que es la persona o la institución que se va a encargar de verificar si todo lo que se está colocando ahí realmente cumple con los estándares de protección al consumidor y no está agregándose ninguna cláusula leonina en su detrimento. Así que mucho ojo con eso, porque si en el día de mañana ustedes tienen una reclamación ante Proconsumidor y no tienen estos registros al día, su empresa registrada, sus contratos de adhesión al día, pues pueden recibir consecuencias, digamos, monetarias por esa situación. Además de que un contrato de adhesión no tiene por qué estarse notarizando siempre y Proconsumidor te da ese aval frente a terceros de que es un contrato ya previamente aprobado y, digamos, disponible para su uso y para su contratación y firma. Así que para darle aún más valor legal a esa relación comercial entre usted y su cliente, en el caso de que utilice contratos de adhesión, términos y condiciones, pues entonces que sean previamente aprobados por Proconsumidor, porque ahí está la ley y la ley así lo dice por justamente lo que acabamos de explicar con respecto a que los consumidores son generalmente la parte más débil con respecto a los clientes. Y obviamente con los proveedores es el mismo esquema, pero a la inversa. Cuando ustedes vayan a un proveedor, ustedes deben de exigir que ese contrato esté debidamente avalado por Proconsumidor, porque usted en este caso sería un cliente. Y de manera adicional, si el proveedor suyo va a ser una sociedad, una compañía, es importante tener constancia de quién puede perfectamente obligar a esa empresa. ¿Y dónde ustedes pueden conseguir esa información? Primero, con el mismo proveedor, pidiéndole documentación societaria. Y segundo, en la misma Cámara de Comercio, en caso de que se niegue. Y ahí ustedes van a poder constatar con la impresión de esa documentación en la Cámara de Comercio competente quién puede obligar a esa persona, si la gerencia está vencida o no está vencida, cuáles son los alcances, porque también tienen acceso a las asambleas que están registradas, y es ahí donde radica la importancia y el círculo, digamos, que se completa cuando hacemos nuestra parte. Así que para promover un comercio justo y saneado, tenemos que aprovechar todos estos elementos que definitivamente van a ser un antes y un después para todos. Luego, ¿qué pasa en el caso de incumplimiento por parte de tercero? ¿Cuáles son las estrategias de prevención? Y miren, respetando la regla número 1, dicha inicialmente en este seminario, todo por escrito. Si ustedes tienen un inconveniente o una situación con la que no están de acuerdo y que creen que pueda alargarse o no, siempre la recomendación es dejar constancia escrita de eso. Y no que yo te llamé, que yo te dije, no. Siempre ser formales y dejar las constancias escritas apropiadas para que en el día de mañana puedan ser utilizadas apropiadamente y oportunamente. Así que esa es una estrategia de prevención. Si quieren entonces hacer un movimiento legal mucho más fuerte a los fines de interrumpir cualquier prescripción o digamos, ejercer un elemento de presión aún mayor, pues entonces tienen los alguaciles y tienen los notarios para eso. Utilícenlos. Ellos son oficiales que dan fe pública a lo que hacen. Y esa fe pública es la que les permite avalar que esa prueba que se está depositando o que ese documento tiene unas características mucho mayores que las que son de una simple carta. Así que si quieren constreñir aún más esa situación y quieren agregar un elemento, digamos, judicial o de más peso,
pues entonces utilicen lo que son los alguaciles y los notarios para hacer esas comunicaciones, porque sin duda alguna ayudarán a interrumpir las prescripciones y de manera adicional colocarán un elemento pues importante al momento de que se tenga que constreñir a una persona a que pues promueva una gestión eficiente a su favor, porque a lo mejor hay una injusticia que ahí se está presentando y no nos podemos quedar de brazos cruzados ni esperar a que pase el tiempo para que entonces luego nos digan que está prescrito y que no aplican. Finalmente, quiero detallar el tema de los registros industriales, que luego de que ya estamos en esta tercera etapa, son empresas que pues han pasado generalmente el primero, el segundo, el tercer año, cuarto año. Esos registros industriales, como son principalmente su marca, si sacan algún producto a la calle, si su lema, si tienen algunas campañas, todo eso debe ser registrado. Y es importante registrarlo a tiempo, porque la ley dice que primero en el tiempo, primero en el derecho. Entonces, tanto el uso es importante porque se toma en cuenta para el registro, es importante el propio registro para evitar confusiones a futuro y que otras personas quieran suplantar tu identidad y querer registrarlos antes que tú. Así que mucho ojo, eso es extremadamente importante para aprovechar pues todo el esquema, digamos, industrial que está a tu favor y que definitivamente se ha presentado como consecuencia de tu sudor y tu esfuerzo y de tu propósito como negocio de desarrollarte, pues para hacerlo tienes que hacerlo protegido y avanzando en esos registros industriales es una respuesta muy atinada y muy adecuada para pues definitivamente reaccionar a tiempo ante una situación indecorosa. Entonces, finalmente, quiero hablar de lo que es ya el mantenimiento de la empresa. A nivel legal digamos, se limita a lo que es el mantenimiento documental. Y como hemos dicho y hemos hablado anteriormente, las gerencias, los registros mercantiles, hay una serie de documentaciones que tienen fechas de vencimiento. Las fechas de vencimiento en algunas veces van a depender de la decisión de los socios, pero en otras no. Como por ejemplo el registro mercantil. El registro mercantil, señores, se vence cada 2 años. Y si usted no lo tiene pendiente, usted va a estar operando con una empresa que tiene un registro mercantil vencido y que probablemente ante el comercio usted no tenga la misma credibilidad que si está activo operando con un registro mercantil vigente. Entonces, cada 2 años tener en cuenta, revisar ahora mismo, si desean, saquen su registro mercantil y verifiquen cuál es su fecha de vencimiento y sean proactivos y registren eso, porque es importante hacerlo a tiempo y no hacerlo cuando ya tenemos, por ejemplo, la negociación casi cerrada y me piden la documentación societaria y oh, sorpresa, el registro mercantil está vencido. Entonces, lo mismo sucede con las asambleas. Esas mismas asambleas que definen a los gerentes. Esos gerentes que están designados de 1 a 6 años. Esas asambleas vencen, esas gerencias vencen. Entonces, tener ojo con eso y calendarizar cuáles son sus fechas límites, porque hay que estar atento a todas esas informaciones, porque digamos que ustedes tienen una compañía y que la gerencia se venció hace 1 año. ¿Adivinen qué? Todas las negociaciones que ustedes hicieron 1 año después, o sea, luego del vencimiento, pueden ser perfectamente objetables. Entonces, para disminuir el riesgo de que alguien quiera invalidar alguna transacción con la que después no estuvo de acuerdo y venga un abogado inteligente a querer hacer valer ese punto, pues entonces no. Vamos a ser proactivos y vamos a tener siempre toda la documentación al día y eso incluye la asamblea y la asamblea de gerencia. Los nombres comerciales, que son el signo distintivo de tu empresa, como tú te llamas, se vence también, se vencen cada 10 años y tenemos que estar atentos a esos. Si ciertamente ustedes ven, por ejemplo, 10 años, que es mucho tiempo, les aseguro que 10 años es bastante poco tiempo cuando se trata de una operativa diaria intensa y que cuando tú vienes a ver el tiempo pasa. Entonces hay que estar atento porque muchas veces antes de empezar el negocio hicimos el registro. Entonces iniciamos tal vez 3 años después y aunque iniciamos la empresa 3 años después, el registro y el vencimiento de ese registro inicia desde el momento en que se registró. Valga la redundancia. Por lo que si usted tiene un nombre comercial que registró, tu empresa tiene menos de 10 años, pero su nombre comercial usted lo registró antes de constituir la empresa, pues entonces tenga ojo con eso. Y si tiene una empresa de más de 10 años, también tenga ojo con eso, porque debe de hacer las renovaciones de sus nombres. Y lo mismo aplica para las marcas. Las marcas que son aquellos distintivos que separan su producto de otro. Así que mantengan sus fechas de vencimiento, digamos, a raya y puedan
entender y reaccionar proactivamente ante cualquier vencimiento. Con respecto a los proveedores del Estado, sucede lo mismo. Aunque ciertamente solo se necesita depositar el registro mercantil y, como bien dice Geoffrey, se necesita hacer una serie de documentaciones adicionales para la renovación. Hay que estar muy atento al momento en que se revence ese proveedor del Estado, por la misma situación expresada en los otros registros anteriores. Y generalmente el registro proveedor del Estado vence cada 2 años junto con el registro mercantil. Así que, nada, yo espero que todas estas informaciones, ya desde el inicio hasta la etapa de mantenimiento de la empresa, puedan servirles de mucha ayuda. Porque si respetamos todas y cada una de ellas, yo estoy segura que vamos a disminuir radicalmente los riesgos y vamos significativamente a tener las posibilidades de aumentar nuestras rentabilidades y poder seguir creciendo y mantener nuestras puertas abiertas, como dice el eslogan de OpenBHD, porque somos negocios con grandes propósitos y esos propósitos tenemos que cumplirlos de manera adecuada. Me pregunta J. Diaf que si se puede renovar por lo menos 6 meses antes de los 10 años. Eso es correcto. Las renovaciones deben de ser por lo menos 6 meses antes de que los nombres comerciales o las marcas se venzan. De lo contrario, digamos que ya llegaron los 10 años y usted no fue proactivo y no hizo la renovación, luego los 6 meses o antes de los 6 meses de ese vencimiento, usted va a tener que hacer un registro nuevo. Y no solamente eso, usted se está arriesgando a que otra persona haga el registro por usted. Porque básicamente cuando se vence, 6 meses después, se le quita, digamos, la inmunidad que se tiene a favor de usted con respecto a sus registros. Así que mucho ojo con esto, señores, súper peligroso y súper importante que lo tomen en cuenta. Son muchos detalles que son prácticos. Si se fijan, no es nada complicado, no se trata de tecnicismo ni de situaciones legales muy complicadas. Lo que queremos es evitar llegar a esas situaciones legales complicadas, tomando a tiempo todas estas herramientas y todas estas medidas legales que le estamos ofreciendo en el día de hoy y que esperamos que pues definitivamente tenga un impacto extremadamente positivo en su empresa y en su operativa del día a día. Así que mañana, inmediatamente a tomar en cuenta todo esto. Y con motivo de la temporada del Banco BH de León, estamos ofreciendo pues un regalo a todos ustedes que nos han escuchado. Muchísimas gracias por estar aquí durante todo el seminario. Estamos sorprendidos con la cantidad de acogida que hemos tenido y le agradecemos sobremanera. Esperemos que puedan difundir y reproducir este mensaje, que podamos convocar un comercio mucho más saneado y que definitivamente podamos pues evolucionar de la mejor manera posible como país, como comerciante, como negocios con propósitos. Legalidad está regalando en el día de hoy una asesoría legal gratis, un levantamiento legal gratuito, así que lo único que vamos a estar requiriendo es que se registren y que nos dejen todos sus datos de contacto para que podamos pues ser proactivos y contactarles a los fines de pues ofrecerles este regalo de manera gratuita que solamente se está ofertando para lo que es la temporada de OpenBHD y pues apoyar a esos negocios con grandes propósitos. Así que si usted desea que nosotros podamos, digamos, aportarles y sumarnos a su operativa de la mejor manera posible y hacerle una evaluación para decirle en qué podemos mejorar, cuáles son sus puntos débiles, qué situación se presenta, pues este es el momento. Aprovechen este regalo que con muchísimo gusto estamos dando en el día de hoy para justamente aportarles y pues definitivamente ayudarles a desarrollarse de una manera sostenible y adecuada. Este es el momento de las preguntas y respuestas. Vamos a tener unos minutos para ello. Por favor, si tienen alguna duda, consulta, alguna pregunta, solamente háganosla saber por el chat, que con mucho gusto vamos a estar en este momento leyéndolos y respondiendo directamente a todas las dudas que les han podido quedar. Recuerden, den clic si quieren el regalo, deben de ponerse en contacto, nosotros vamos a ponernos en contacto con ustedes y deben de hacerlo de manera voluntaria, dando clic a donde se le ha dispuesto para que puedan poner sus datos y nosotros podamos entender que de estas personas que están conectadas, tal o cual desea pues el levantamiento legal gratuito que tenemos para ofrecer en el día de hoy. Así que sin más, estamos en la sección de preguntas y respuestas. Por favor, déjennos saber qué
qué informaciones, qué dudas, qué situaciones se le han presentado que podamos, digamos, de manera inmediata responderles. Vamos a ser proactivos. Yo siempre he dicho que la peor pregunta es la que no se hace, y definitivamente, si ustedes se fijan, las herramientas legales de los negocios no son complicadas, es un tema de hacerlo, y como buenos emprendedores, como buenos dueños de empresas, y también como gente intraemprendiendo, que son los empleados dentro de las empresas, cabezas y responsables porque todos esos clientes se sientan de la mejor manera posible. Todos estos elementos, no solamente el tema de mercadeo, el tema de contabilidad, las finanzas, los seguros, todo eso es muy importante, pero también conocer las reglas del juego para jugar mejor. Y definitivamente teniendo una visión adecuada, pues vamos a poder reaccionar a tiempo y con las vicisitudes que hoy en día se están viviendo con el comercio y con el mundo como está, entendemos que son herramientas extremadamente valiosas que esperemos que puedan reproducir y implementar de manera inmediata. Me pregunta el señor Luis que si hay alguna diferencia básica entre EIRL y SRL a nivel jurídico o legal, y la respuesta es sí, Luis. Hay muchas diferencias y una de las principales es justamente que una EIRL, como dice su nombre, es una empresa individual de responsabilidad limitada, lo que significa que es una empresa de único dueño. O sea que no hay dos socios o más, sino que es una sola persona detrás de esos activos y de esa empresa que se ha constituido. Sin embargo, en una SRL son 2 a 50 socios, lo que significa que ya es un esquema diferente porque estamos hablando ya de una sociedad en donde las decisiones deben de tomarse por mayoría o por unanimidad de voto. En el cambio de las EIRL, digamos que las decisiones son ya tomadas por el dueño de la empresa, que sería el único socio. Entonces, esas serían las dos diferencias principales con respecto a la forma en que opera una empresa individual de responsabilidad, EIRL, o una sociedad de responsabilidad limitada, que es una SRL. Keila me pregunta que si es necesario un contrato de confidencialidad al momento de conocer el producto, se le debe de dar a un cliente al momento de conocer el producto o el software o la computadora. Mire, ahí hay una línea bastante gris. Obviamente no podemos llegar a los clientes y decirle tiene que firmarme un acuerdo de confidencialidad, si no, no le presento mi producto. No, definitivamente hay unos términos y condiciones de uso del producto que se pueden agregar, cláusulas de confidencialidad. El tema es que hay una información dentro de ese producto que, como tú bien dices, si se trata de un software, pues será el código fuente de ese software. Ese algoritmo es lo que tú debes de proteger en la confidencialidad. Entonces, si tú entiendes que hay alguna persona que tiene que tener acceso a eso, a esos códigos fuente, a ese código madre, entonces sí es el momento de hacer un acuerdo de confidencialidad con esa persona que va a tocar esa información privilegiada, que es la que te diferencia y que es la que te da fuerza para avanzar en el mercado con un producto distintivo que al final del día juega a tu favor y como todos queremos que puedas desarrollarlo de una manera adecuada y sostenible. Me están haciendo otras preguntas. Me pregunta Marco que cómo puedo protegerme legalmente para que mi cliente me pague oportunamente. Y muy buena pregunta, Marco. Muchísimas gracias, porque ciertamente se ven muchas situaciones en donde caemos con clientes morosos que nadie quiere y que definitivamente tenemos que tomar las medidas a tiempo para eso. Como le comenté, en las facturas deben de expresarse claramente las fechas de término. ¿Y qué pasa en caso de incumplimiento de pago? ¿Cuál es el porcentaje de mora que tú le vas a cargar a ese cliente porque no te está pagando? Entonces, es una garantía que te permite a ti que cuando inicies un proceso de cobro, pues se te sumen todos esos intereses. Entonces, generalmente se les recomienda al cliente que tome como punto de referencia, pues digamos, la tasa que tendría o el rendimiento que más o menos tiene en su empresa, de un 5 a un 10, dependiendo del tipo de proyecto o del tipo de empresa que se tenga, pues entonces que le coloque ese porcentaje mensual por impago. Entonces, lo primero es dejarlo por escrito, la fecha de término. Lo segundo es que se coloque cuál es el porcentaje de penalidad
por incumplimiento. Y eso te da una garantía adicional de que por lo menos tú no, en 3 años, cuando tú vayas a ver el dinero, o 2, o 1, o medio, no va solamente a ver el dinero de la factura, sino que también se te van a computar los intereses que tienen que ver con esa negociación en particular. Entonces vas a tener un dinero extra que te va a poder, pues, resarcir en caso de que un cliente no te pague. Y de manera adicional, muy importante, tener el tema de la autorización de buró crediticio, porque cuando tenemos autorización para consultar en los buros crediticios, podemos tener acceso a informaciones privilegiadas de esa persona que son bastante oportunas en su momento cuando queremos, digamos, identificarlos y saber en dónde están, porque ahí puedes saber, pues, a qué otros acreedores tiene. También puedes saber cuáles son los números de teléfono que ha manejado últimamente, cuáles son las direcciones que ha manejado últimamente y una serie de informaciones que te van a permitir por lo menos ubicar para fines de notificación o de que esto se pueda complicar un poquito más a esa persona. Y hay un consejo adicional, Marcos, que yo no quisiera dejar, pues, digamos, de manifestar en este momento, y es la figura del pagaré notarial. Si ustedes tienen clientes a los cuales le dan un plazo de pago y que tienen, digamos, un monto considerable de crédito en su empresa, pues entonces una medida provisional o importante puede ser que le firmen un pagaré y que se lo firmen por el monto promedio que normalmente tiene esa línea, ese crédito a favor de ese cliente. Por ejemplo, si el crédito de ese cliente son 250,000, pues entonces que firme un pagaré por 250,000, para que cuando usted necesite hacer ejecutivo eso, pues entonces usted tenga un documento jurídico que funciona como si fuera una sentencia y puede embargar inmediatamente. Ahora bien, quiero detallar algo importante con respecto al pagaré, y es que la gente suscribe el pagaré y cree que se quedó hasta ahí. La respuesta es no. Eso viene como consecuencia de que antes se tenían que pagar los impuestos del monto del pagaré, lo que resultaba bastante costoso. Pero ahora ya los reglamentos en los ayuntamientos cambiaron, gracias a Dios, y eso nos permite ser más proactivos con respecto a los registros de los pagareces. Por una tasa mínima vas a poder registrar ese documento independientemente del monto y vas a poder pedirle al notario que emitió ese pagaré que emita lo que es la compulsa notarial. La compulsa notarial no es más que el mismo pagaré con los datos del registro civil incluidos, porque la idea es que pueda, digamos, ejecutarse como si fuera una sentencia. Entonces, no hacemos nada con un pagaré simple. Lo que sí hacemos como si fuera una sentencia es con una compulsa notarial. Y la compulsa notarial se obtiene de esa forma. Así que si vamos a utilizar ese recurso, esa herramienta legal, si la vamos a utilizar, pues entonces que sea justamente, pues, haciéndolo en forma de compulsa y en el día de mañana, si lo necesitamos ejecutar, pues se hace al otro día, inmediatamente, como si fuera una sentencia que ya ha pasado su proceso judicial normal. Entonces, me pregunta Luisa que le gustaría saber un poco sobre lo que es el preaviso. Excelente pregunta, Luisa, muchísimas gracias. El preaviso es justamente una prestación laboral, es un tipo de prestación laboral que se computa a favor del empleado dependiendo del tiempo que tenga en la empresa. Este preaviso suele empezarse a computarse a partir de los 3 meses, porque antes de los 3 meses solamente se tienen las responsabilidades de derechos adquiridos, que son salario de Navidad y vacaciones. Entonces, el preaviso puede funcionar de varias formas. Tanto el cliente, tanto el empleador como el empleado pueden utilizarlos. Entonces, si el empleador desea desvincular a su empleado y no pagarle el preaviso, pues entonces le hace una carta preavisándolo de que en 10 o 15 días ya no va a estar, su servicio ya no va a ser requerido en la empresa. Entonces, pero él sigue trabajando en esa empresa durante esos días. Entonces, esa es la figura del preaviso. Él sigue computando su salario durante esos días. La otra forma de ejecutar el preaviso es simplemente no avisándole y desvinculando a esa persona en ese momento, pero entonces el preaviso tiene que pagarse en monetario. Y hay un cálculo establecido en la ley que dependiendo del salario y dependiendo del tiempo de esa persona, pues entonces será el monto a pagar por preaviso. Yo espero que haya servido la respuesta y que no te quede con ninguna duda con respecto a lo que es el preaviso. Me preguntan de manera adicional si una empresa utiliza el nombre de su marca, si eso es demandable. Bueno, eso es demandable siempre y cuando JDALF
tú tengas el registro a tu favor. Por eso es tan importante hacer las gestiones proactivas de registrar y ser, digamos, dinámicos en ese sentido. Si usted tiene una marca que quiere proteger, protéjala ante las instituciones correspondientes. En este caso es la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial. En el caso de la República Dominicana, estamos hablando de un esquema de negocios dentro de la República Dominicana, porque como las marcas son territoriales, probablemente yo tengo mi marca registrada aquí, pero puede estar registrada también en Brasil. Y no por eso yo puedo ir a demandar a Brasil, porque las marcas, los derechos de marca son territoriales. Entonces, tú, con respecto a tu pregunta, si otra persona está utilizando tu marca, ¿tú puedes demandarlo? Sí, siempre y cuando tengas el registro a tu favor. O puedas demostrar en tribunales que fuiste primero en el tiempo. Porque como bien dije ahorita, hay un principio porque se aplica a las marcas que son primero en el tiempo y primero en el derecho. Entonces, si cualquiera de esos dos es el escenario, la respuesta es definitivamente sí. Vamos a ver qué otras preguntas tengo. Me pregunta Erwin una pregunta muy buena. ¿Cómo podemos determinar el capital social de una IRL de manera correcta? Las empresas individuales de responsabilidad limitada tienen un mínimo definido por ley. En este caso es 10,000 pesos. Entonces, el capital, por lo menos de manera correcta, sabemos cuál es el mínimo, 10,000. Ahora, de ahí en adelante va a depender de cuánto el socio o ese dueño único quiere invertir en esa sociedad. Entonces, lo correcto es que tú coloques el capital que realmente estás transparentando en esa sociedad para que pueda desarrollarse de la mejor manera posible, porque eso es un activo y ese activo eventualmente va a tener incidencias fiscales y tributarias que tienen que manejarse en los estamentos y en las formas que pues define la ley. Hay una serie de referencias contables que, digamos, pueden ayudar más a concretamente determinar cuál es el capital, pero sí, legalmente te puedo decir que el mínimo es 10,000. De ahí en adelante, el cielo es el límite, como dice un ser querido. Me pregunta Milagros. Muchas gracias, Milagros. Tu pregunta es, siendo proveedor del Estado y una institución de gobierno no me paga, ¿qué hacer? ¿Cómo me protejo legalmente? Milagros, muchísimas gracias por tu pregunta. Mire, ahora, hace unos, años, salió un decreto muy importante, o vamos a decir meses, porque realmente no tiene bastante tiempo en el mercado. Hay un decreto que obliga a las instituciones públicas a aprovisionar los fondos de esa licitación o de ese proceso o de esa compra. Ese aprovisionamiento de fondos es sumamente importante tomarlo en cuenta antes de contratar con esa institución, porque es tu garantía y es tu aval de que este dinero está ahí a tu favor, provisionado para que se pueda pagar a tu favor si cumple con tus objetivos y con el cumplimiento de contrato que obviamente, digamos, has suscrito con la institución. Entonces, el primer consejo que damos para, digamos, tener el ojo avisor en ese sentido es que, pues, requieran de la certificación de fondos y de provisionamiento de fondos para garantizar que cuando vayas a contratar con esa institución, pues tengas un proceso en donde transparentemente se han aprovisionado los fondos de conformidad con la ley, que de manera muy oportuna ha dispuesto de esta medida a los fines de evitar esas situaciones que se presentan con las instituciones públicas y que también se dan en el sector privado. Así que, Milagros, espero haber ayudado a contestar tu pregunta y muchísimas gracias por la misma. Hemos agotado el tiempo, de verdad ha sido una excelente interacción, una gran satisfacción para nosotros como Legalitas ser las personas que estemos, digamos, al frente de esto y que podamos, pues, darle las herramientas legales que su negocio necesita para que el propósito se cumpla y para que puedan siempre mantener sus puertas abiertas, como bien así lo manifiesta las iniciativas que se manejan a través del Banco BH de León con su producto Open BHD. Así que muchísimas gracias. De nuevo, mi nombre es Linel La Antigua, CEO de Legalitas, la primera oficina de abogados online de la República Dominicana, y que tengan una feliz y excelente noche.
y estamos en contacto. Si tienen más preguntas, pueden perfectamente contactarnos a través de nuestras redes sociales, nuestra página. Ahí están nuestros números de contacto, nuestro correo directo, en donde con muchísimo gusto estaremos para atenderles de la mejor manera posible. Así que nada, muchísimas gracias y buenas noches.